Una vez diferenciado que el niño no es igual que el adulto, que donde ya no es un adulto pequeño, sino que va a tener características particulares, que va a tener una debilidad biológica, se va a pensar en que deben de existir instituciones que se ocupen de la socialización. Entonces, la escuela va a pasar a ser sustituta del aprendizaje como medio de educación. En este sentido, y con la necesidad de socializar a estos niños, ya con estructuras particulares, se van a crear instituciones en el siglo XVI como colegios, albergues, casas de adoctrinamiento, hospitales, hospicios, seminarios, los que no van a ser homogéneos, van a ser absolutamente heterogéneos, porque unos se van a dedicar a la socialización de los chicos de las clases populares y otros a las clases acomodadas. Acá también va a haber una diferenciación en cuanto a la formación. ¿Por qué? Porque los niños de las clases ricas van a ser educadas en los colegios de los jesuitas, los cuales van a tener una gran infraestructura y le van a dar una educación de corte intelectual. En cambio, a los niños de las clases populares que van a asistir a los hospicios, a los hospitales, a los albergues, a las casas de adoctrinamiento, se les va a brindar, además de la educación en la fe, lo van a formar en oficios. Solamente aquellos que sobresalían en algún aspecto iban a ser apartados y se les iba a dar una mayor formación en letras. Esta diferenciación respecto de la educación que van a recibir los niños ricos en relación a los niños pobres no va a ser más que naturalizar las diferencias sociales y en consecuencia nuevas formas de dominación social. Para el niño rico, el niño príncipe, el aislamiento no va a ser más que un encierro moral, en tanto que para el niño pobre va a representar o va a ser prácticamente un secuestro y se van a utilizar determinados mecanismos de aislamiento, formas de aislamiento, que ya de por sí va a tener una fuerte diferencia social y no solamente respecto de los lugares en cuanto a el lugar físico, sino que además van a recibir una educación con un máximo de represión y con un mínimo de conocimiento. Los niños pobres que concurran a los hospitales van a tener asegurada allí su mantención. Y los niños que tengan madres comprobadas van a permanecer con ella hasta los 6 años y luego van a ser trasladados a escuelas públicas donde aprendan las primeras letras y buenas costumbres y allí ser mantenidos. Habría que prestar mucha atención en la educación de los niños pobres porque estos son los que están más expuestos a los riesgos que brinda la vida mundana. Van a estar tentados por la glotonería, la lujuria, y van a tener una educación incivil o tosca. Es por eso que era necesario que estos niños sean apartados para vivir tempranamente en lo que es la limpieza y la pureza y contenerse de las delicias que da la glotonería de la vida mundana. Estas instituciones de encierro van a garantizar que los niños reciban la educación adecuada, que se formen moralmente con la mirada vigilante de sus maestros a manera de panóptico, para que sus conductas no se desvíen y puedan formarse moralmente para la sociedad que se necesitaba en ese momento. Las órdenes religiosas dedicadas a la educación de los niños y de la juventud muy tempranamente van a proveer o proporcionar a religiosos que se ocupen
del menester de esta educación especial. A partir de una obra de los jesuitas va a aparecer la imagen del maestro y el discípulo, y serán en los colegios que se ensayen formas concretas de transmisión de conocimientos y moldeamiento de la conducta. En estos lugares se van a hacer transformaciones, ajustes, y durante siglos se van a buscar acumular saberes que favorezcan al hecho educativo. De esta manera va a ser su aparición la pedagogía y sus especialistas. Estos especialistas en el contacto directo con los niños van a ir perfeccionando métodos y encontrando saberes que va a llevar a que los niños puedan incorporar en forma muy sutil lo que tiene que ver con formas de comportamiento, orden y disciplina. Los primeros educadores, como son sacerdotes los que se van a ocupar de este hecho educativo, de ahí va a surgir esta concepción que se va a mantener durante mucho tiempo, que la educación tiene que ser por vocación y que tiene que ser un sacerdocio. La escuela entonces va a pasar a ser la institución por excelencia en la cual todos los saberes, las técnicas que allí se impartan por el maestro, en tanto a especialista competente, que va a estar declarado como tal por autoridades legitimadoras de sus saberes y sus poderes. La escuela, que va a ser el lugar donde se legitima el saber, va a producir en este sentido una incisión, un corte entre la educación u otras formas de socialización que tienen que ver con la vida de la comunidad y con la vida familiar, para ser el centro exclusivo donde se imparta la educación. Para las clases distinguidas, instruidas, que ocupan lugares de poder, ya no va a ser las plazas, los lugares de esparcimiento para evitar el contacto con las masas populares. En tanto que para las masas populares, esta educación que va a ser transmitida en cuanto a oficios, idiosincrasia, distintas formas de socializarse a partir de esta vida social y familiar, van a ser directamente impartidas o suplidas por la escuela. Esta educación, que es en el sentido amplio, ¿por qué? Porque la educación es algo que existió siempre y la escuela es una institución que fue creada. Entonces, acá donde se produce esta imagen que nosotros podemos tener, que la escuela existió siempre, en cambio que fue una creación en determinados momentos históricos para preservar, y aún hasta hoy va a preservar el orden social. Y es justamente para preservar este orden social es que van a terminar, digamos, y reafirmo, con todo otro tipo de socialización que tiene que ver con la vida misma. Bien, es en la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XX donde ya van a estar constituidos los estados-nación. Por lo tanto, se va a adoptar la escuela como forma de mantener este orden social y ejercer el control social. Va a aparecer entonces de la mano de estos estados como obligatoria y va a generar o van a construir, instituir un sistema educativo que abarque la instrucción fundamentalmente de las clases populares. A partir de la institucionalización de la escuela obligatoria, van a aparecer otras medidas de control social que van a contribuir a mantener y garantizar el orden social
para que las clases hegemónicas no pierdan esos privilegios.